Imagina que acabas de sentarte, luces apagadas, un murmullo de viento en la ventana y la promesa de que esta noche viajaremos a una época donde la cena era tan peligrosa como una batalla. Cuando pensamos en la Edad Media, solemos imaginar festines de reyes con jabalíes enteros, copas de vino rebosando y mesas largas cubiertas de plata y especias. La realidad era distinta. Para la mayoría, la dieta se reducía a pan duro, repollo sospechoso y cerveza aguada que servía más para no morir de diarrea que para alegrar el alma. Pero incluso en esa rutina gris, la gente buscaba un escape, una chispa de sabor, un capricho grasiento que los hiciera olvidar por unos minutos que dormían con pulgas y compartían la letrina con media aldea. Sí, había comida chatarra medieval, y era tan tentadora como peligrosa. Imagina caminar por un mercado medieval un domingo después de misa. El aire no huele a pan fresco ni a flores, huele a humo de madera húmeda, a estiércol de caballo y a grasa recalentada que lleva días burbujeando en el mismo caldero. Entre los puestos de verduras marchitas y pescado que ya empieza a mirarte con ojos de fantasma, aparece un tendero sonriente, con las manos ennegrecidas por el aceite, ofreciéndote un bocado crujiente, caliente y mortal. Una fritura chisporroteante, un pastel grasiento, una bola de sangre frita en cebo. No eran sanas, no eran limpias, no eran seguras, pero eran irresistibles, porque en un mundo donde el 90% de tu dieta sabía a barro y humo, cualquier cosa que crujiera en la boca ya era lujo. La palabra chatarra aquí no significa envases brillantes, ni cadenas de hamburguesas abiertas a las 2 de la mañana. Significa aceite que podía botar en las elecciones de lo viejo que estaba. Significa masas rellenas de cosas que ni el cocinero se atrevía a nombrar. Significa caramelos de semillas duras como piedras que podían dejarte sin muela pero con aliento a hinojo. Eran los pequeños pecados de un mundo que se ahogaba en trabajo, peste y rezos. Comerlos era un acto de fe. Fe en que tus tripas aguantarían. Fe en que los santos cerrarían los ojos. Fe en que lo crujiente valía la diarrea del día siguiente. Piensa en ello como el equivalente medieval a una hamburguesa grasosa devorada a las 3 de la madrugada después de salir de un bar. Nadie lo recomienda, todos lo hacen, y el cuerpo protesta con cada bocado. Pero ese instante de placer grasiento era suficiente para convencerte de que la vida no era solo arar campos y enterrar vecinos muertos por disentería. Era un momento de rebelión contra el hambre, contra la rutina, contra la certeza de que mañana amanecerías con los mismos zapatos mojados y los mismos impuestos. Era un mordisco de alegría cubierta en grasa, un recordatorio de que incluso en la Edad Media la gente quería picar algo sabroso entre comidas, aunque ese sabroso viniera acompañado de parásitos, escamas o un hueso inesperado. Así que esta noche, mientras te acomodas, vamos a recorrer juntos ese catálogo de delicias sospechosas. No esperes fineza, no esperes higiene. Aquí no hay nutrición, solo gula y supervivencia. Cada bocado será una mezcla de deseo y miedo, de placer y arrepentimiento. Y cuando terminemos, quizás entiendas que la comida chatarra moderna, con toda su grasa y azúcar, es un ángel comparada con lo que devoraban tus antepasados con una sonrisa grasienta y la túnica manchada. Porque en la Edad Media, hasta un simple bocado podía ser un acto suicida, y aún así, la gente no podía resistirse. Imagina el sonido primero, no el de un banquete elegante, ni el de una sinfonía de trovadores, sino el chisporroteo frenético de grasa, hirviendo en un caldero ennegrecido por años de humo. Un borboteo que suena como si la misma caldera quisiera advertirte, no deberías comer esto. Ese sonido era la música de las frituras medievales, en especial las de manzana, pequeñas ruedas doradas que parecían prometer dulzura y alivio, en un mundo donde lo habitual era mascar pan duro como ladrillo. Pero detrás del aroma tentador, había una verdad viscosa. La grasa en la que nadaban esas manzanas fritas llevaba tanto tiempo reutilizándose que probablemente conocía a tus abuelos. En la Edad Media desechar aceite era impensable. Se usaba hasta que adquiría la textura y el olor de un pecado antiguo. Las manzanas mismas no eran las que conoces.
brillantes, perfectas, enceradas con química moderna. Eran frutos pequeños, deformes, agrios, llenos de manchas marrones. Crecían torcidos en árboles que nadie cuidaba, muchas veces detrás de la taberna, justo al lado del sitio donde arrojaban orina y sobras. Eran manzanas de frontera, a medio camino entre medicina y veneno. Los niños las trepaban para robarlas, los campesinos las recogían del suelo aunque tuvieran gusanos, y los cocineros de feria las cortaban en trozos desiguales con cuchillos mellados, convencidos de que con suficiente grasa y fuego cualquier cosa se volvía comestible. Se hacía una masa rápida, apenas harina grosera molida en molinos de piedra, un huevo si había gallinas de buen humor esa semana, y si había suerte, un chorro de cerveza barata para darle cuerpo, porque el agua era tan traicionera como un vecino con deudas. Esa pasta espesa se pegaba a los trozos de manzana, como barro a un zapato, y el cocinero los lanzaba al caldero de grasa caliente sin medir ni temperatura ni tiempo. Aquí no había termómetros ni relojes de cocina, solo la vista de unas burbujas sospechosas y el instinto de que aquello ya estaba lo bastante quemado para ser crujiente. Cuando el trozo emergía del aceite, se veía dorado, chispeante, soltando humo blanco que olía a tentación y a muerte prematura. Lo colocaban en una tabla de madera que había visto más manos sucias que un picaporte de letrina. A veces, si había feria grande, el tendero se daba el lujo de espolvorear azúcar importada de muy lejos, un polvo blanco que valía como oro y que servía menos para endulzar y más para presumir. Si no había azúcar, un chorrito de miel viscosa bastaba para disfrazar el sabor agrio de la fruta. En ambos casos, el resultado era un milagro, un bocado dulce y grasoso en un mundo donde la mayoría de los días sabías que tu boca solo probaría col hervida. La sensación en boca era una mezcla de gloria y castigo. El primer mordisco crujía como un fuego artificial medieval, pero en lugar de chispas brillantes, lanzaba grasa hirviendo contra tu barbilla. El interior estaba blando, húmedo, un puré de manzana tibio que podía reconfortar el alma o recordarte al instante que la fruta estaba más pasada que fresca. Lo comías rápido, no porque fuera fácil de masticar, sino porque sabías que si tardabas mucho, una bandada de cuervos o un niño callejero te lo arrebataba de la mano. La comida chatarra medieval no se disfrutaba en silencio elegante. Se devoraba a mordiscos apresurados en callejones llenos de barro, rodeado de gritos vendedores y algún perro que saltaba por alcanzar las sobras. El riesgo era parte del atractivo. Comer una fritura de manzana era apostar contra el destino. Te tocaría un bocado dulzón y caliente que te hiciera olvidar tus penas, o te tocaría el trozo rancio, con un toque de gusano disuelto, que te mandaría directo a la letrina por 2 días. Era una ruleta rusa culinaria, y aún así, la gente hacía fila. Porque en un tiempo donde la muerte acechaba en cada esquina, ¿qué importaba una fritura sospechosa más o menos? Mejor morir con la boca llena de algo crujiente que seguir vivo a base de sopa aguada de nabos. La escena en una feria medieval lo resume todo. Imagínate un puesto improvisado, un tablón sostenido por barriles, una olla colgando sobre fuego abierto, un hombre sudoroso agitando la grasa con un palo ennegrecido. A su alrededor, campesinos curiosos, niños descalzos, soldados aburridos esperando su ración de carne. Todos huelen ese perfume grasiento que flota en el aire, una mezcla de cerdo quemado y promesas dulces. El vendedor saca un trozo chisporroteante, lo levanta como si fuera un trofeo y lo entrega envuelto en un pedazo de pergamino usado, todavía manchado de tinta. Tú lo muerdes, y en ese instante el mundo entero desaparece. La peste, los impuestos, el frío de tu choza. Solo queda el crujido, el calor y la certeza de que probablemente te arrepentirás en pocas horas. Pero por ahora, eres feliz. Los cronistas raramente anotaban estas escenas, porque para ellos lo importante eran las batallas, los reyes y los tratados. Pero la verdadera historia de la Edad Media también se escribía en esas pequeñas tentaciones grasientas. Sin ellas la gente no habría aguantado la monotonía ni la miseria. La fritura de manzana era más que un postre,
Era un recordatorio de que la vida, por corta y dura que fuera, podía tener momentos de dulzura crujiente, aunque vinieran servidos sobre una tabla sucia y empapados en aceite con memoria propia. Y así, entre humo, risas nerviosas y estómagos revueltos, los fritters medievales se ganaron un lugar en el corazón y en las arterias de generaciones enteras, porque al final, comerlos no era un error, era un acto de resistencia contra la mediocridad del hambre. Era decirle al mundo: sí, me alimento de repollo hervido, pero también sé cómo pecar con una fritura grasienta que chisporrotea como si los demonios mismos cocinaran para mí. Y en ese mordisco culpable estaba todo el sabor de la Edad Media. El queso medieval no era el queso que conoces. No existían los cortes perfectos de supermercado, ni los bloques amarillos uniformes con plástico brillante. El queso era un experimento a medio camino entre alimento y accidente, y lo más curioso es que a menudo se comía antes de llegar a ser queso del todo. Eso eran las cuajadas, trozos blancos, húmedos, chirriantes en los dientes, que parecían tener vida propia, como si quisieran cantar al morderlos. No eran elegantes, no eran delicados, pero eran el equivalente medieval a un paquete de palomitas de maíz, fáciles de agarrar con la mano, portátiles, un poco extraños y lo bastante sabrosos como para distraerte del hambre. Todo empezaba con la leche, claro, pero no una leche pasteurizada y segura. Hablamos de cubos de leche ordeñada esa misma mañana, aún tibia, con flotillas de pelo de vaca y el recuerdo aromático del establo. El campesino la vertía en ollas enormes, y allí entraba en juego un ingrediente que suena sofisticado, pero era profundamente grotesco: el cuajo que se sacaba del estómago de un ternero muerto. Sí, la magia del queso nacía de vísceras. El estómago contenía enzimas que hacían coagular la leche, y el resultado era una separación lenta y un tanto siniestra. Por un lado, el suero amarillento, por otro las cuajadas blandas, trozos irregulares que parecían trocitos de nube sucia. En ese estado, sin prensar ni madurar, se convertían en el snack favorito de muchos. Había quien las comía tal cual, aún chorreando líquido, con esa textura entre goma y gelatina que podía incomodar o fascinar según tu hambre. Otros las salaban ligeramente para que no se pudrieran tan rápido. El sonido era inconfundible, un chirrido contra los dientes como si estuvieras masticando un ratón de juguete. A los niños les encantaba porque se sentían dulces, blandas, divertidas. A los adultos les servían como tentempié de camino, guardadas en bolsitas de tela o directamente en los bolsillos, impregnando todo con un aroma lácteo inconfundible. Claro, la higiene brillaba por su ausencia. A veces las cuajadas se fermentaban demasiado rápido y desarrollaban un olor entre ácido y animal. A veces quedaban gomosas, imposibles de tragar sin cerveza para empujarlas hacia abajo. Pero aún así, eran un éxito. Porque en un mundo donde snack significaba chupar un hueso viejo o masticar pan reseco, aquellas bolitas lácteas eran una sorpresa agradable. Llenaban, eran baratas y, lo más importante, daban la sensación de estar comiendo algo fresco, aunque lo fresco en la Edad Media fuera un concepto flexible. Los monjes eran auténticos fanáticos de las cuajadas. Entre rezos y copias de manuscritos, mordían puñados de ellas para sobrellevar las largas horas en celdas húmedas. Los viajeros también las apreciaban. Cabía un puñado en la alforja, y aunque se calentaran con el sol, se podían seguir comiendo con resignación. Incluso los gatos de los monasterios las acechaban, porque eran lo bastante blandas como para robarlas de las mesas bajas y desaparecer con un chillido de sorpresa. Se convirtieron en un alimento democrático. Nobles, campesinos, clérigos, todos mordían esas pequeñas bombas de leche. La textura era un espectáculo en sí misma. Imagina hundir los dientes y sentir ese rechinar que vibra en tu mandíbula, un sonido íntimo que casi nadie admitiría disfrutar. Era como si el queso te devolviera la mordida, una especie de resistencia juguetona. Algunos las llamaban queso bebé, porque eran la primera etapa antes de endurecerse en ruedas sólidas capaces de sobrevivir meses.
Comer cuajadas era como atrapar el queso en pañales, inocente y rebelde a la vez. Y no nos engañemos, las cuajadas eran perfectas para disfrazar la falta de variedad. Podías comerlas solas, freírlas en más grasa de cerdo, hasta convertirlas en chicharrones de queso, o desmenuzarlas sobre sopas grises para fingir que tenías un plato más sofisticado. Incluso se usaban como soborno. Un par de puñados podían calmar a un niño llorón o convencer a un gato callejero de quedarse en tu casa y cazar ratones. Era una moneda blanda, chirriante, con un valor sentimental más que económico. El riesgo, como siempre, estaba presente. Una cuajada demasiado vieja podía provocarte horas de dolor de tripa. Una cuajada contaminada con bacterias del establo podía matarte en cuestión de días. Pero en un mundo donde cada comida era una apuesta, las cuajadas eran consideradas relativamente seguras, casi lujosas. Eran un bocado de normalidad en un universo lleno de incertidumbre. Y así, mordisco tras mordisco, las cuajadas de queso se convirtieron en el snack confiable de la Edad Media. No eran espectaculares, no se servían en banquetes reales, no llevaban especias exóticas, eran simples, humildes prácticas, pero quizá por eso se les tenía tanto cariño, porque en una vida donde todo podía salir mal, era tranquilizador saber que al menos esas pequeñas bolitas de leche chirriante siempre estarían allí, listas para acompañarte en el camino, para llenar un estómago vacío o para recordarte que incluso en la Edad Media, la felicidad podía venir en forma de algo tan sencillo como un puñado de queso blando que chillaba entre tus dientes como un juguete roto. El nabo, pobre, olvidado, maltratado nabo, en la Edad Media era omnipresente. Crecía en cualquier suelo miserable, sobrevivía al frío, se almacenaba meses sin pudrirse del todo, y lo más importante, era barato hasta el insulto. El problema es que el nabo no sabe a gloria, sabe a tierra, a humedad, a raíz que se niega a ser postre, pero la necesidad es madre de la invención, y algún cocinero medieval, quizá desesperado por complacer a un señor con antojo dulce, o por engañar a los niños del convento, decidió que el nabo podía transformarse en tarta. Sí, tarta. Porque en un mundo sin pastelerías francesas ni bizcochos esponjosos, había que improvisar. El proceso era casi una broma cruel. Primero el nabo debía ser cocido hasta rendirse, porque crudo era como masticar madera mojada. Luego se trituraba, formando un puré fibroso que nunca terminaba de quedar liso. A ese puré se le añadían huevos si había gallinas vivas ese día, y un poco de miel o fruta seca, lo justo para disfrazar el sabor a campo. Todo ello se vertía en una corteza de harina, agua y desesperación, una masa dura que servía más como contenedor que como delicia. Y así, tras pasar por el horno de piedra, aparecía la criatura, una tarta de nabo. Visualmente podía engañar, dorada redonda, con un aroma dulzón, parecía prometer un placer comparable a las tortas de miel que los ricos guardaban bajo llave, pero al primer mordisco la ilusión se desmoronaba. La textura era pesada, húmeda casi como masticar barro azucarado. El dulzor de la miel apenas lograba esconder la raíz áspera, y cada bocado te recordaba que estabas comiendo lo que normalmente darías a los cerdos. Era un postre que quería ser elegante, pero terminaba siendo una broma cruel del destino. Y aún así, se servía. En ferias, en tabernas, en mesas campesinas, incluso en algunos monasterios entusiastas que creían estar innovando. Los monjes añadían especias cuando podían, una pizca de pimienta, un suspiro de nuez moscada, y lo llamaban cocina creativa. Los nobles en raras ocasiones pedían probarlo para sentirse cercanos al pueblo, como si masticar nabo disfrazado de pastel los hiciera más humanos. Fingían sonrisas de aprobación mientras pensaban en mandar traer verdaderas tartas de frutas del Mediterráneo. Para el pueblo, sin embargo, la tarta de nabo era un lujo accesible. Costaba poco, llenaba mucho y, lo más importante, daba la sensación de estar comiendo postre. En un mundo donde los dulces eran un privilegio de reyes, aquello era una pequeña victoria. Y es que la psicología de la gula es poderosa. Aunque el sabor no fuera sublime,
El acto de decir esta noche cenamos tarta convertía una velada miserable en una fiesta improvisada. Incluso los niños, que protestaban al principio, terminaban embadurnados de puré de nabo, porque al fin y al cabo era lo más cercano a un pastel que verían en meses. Claro, había riesgos. El nabo almacenado demasiado tiempo podía volverse amargo, casi venenoso. La miel adulterada con agua o fermentada podía provocar más dolor de tripas que alegría. Y la corteza dura en ocasiones escondía insectos que habían decidido mudarse allí antes que al establo. Pero nadie se quejaba demasiado. El hambre es el mejor condimento, y en épocas de escasez hasta el nabo disfrazado parecía digno de celebración. La ironía es que la tarta de nabo sobrevivió durante siglos, transmitida como receta campesina, aunque siempre cargada de burlas. Era el chiste recurrente de las cocinas. ¿Quieres postre? Tengo tarta de nabo. Una frase que podía provocar risas o lágrimas según el apetito. Y aunque nunca alcanzó la gloria de otros dulces medievales, dejó huella como ejemplo perfecto de la creatividad forzada por la miseria. Imagina a un campesino al final de una larga jornada, entrando en su choza de techo bajo. El fuego apenas ilumina la mesa, y allí, en un plato tosco de barro, reposa una tarta de nabo humeante. La familia se sienta alrededor, expectante. Cortan trozos desiguales, los mastican con esperanza. Los niños hacen muecas, los padres fingen entusiasmo. Pero mientras todos mastican aquel puré disfrazado, algo cambia en el aire. Hay risas, hay conversación, hay un momento de normalidad. Y quizá, solo quizá, esa era la verdadera función de la tarta de nabo. No tanto alimentar, ni deleitar, sino crear la ilusión de que por un instante, la vida también podía ser dulce, aunque solo fuera en apariencia. Así, la tarta de nabo se convirtió en el cheesecake de los pobres, el brownie de la Edad Media, el recordatorio de que incluso en los rincones más miserables del mapa, había espacio para el autoengaño gastronómico. Y aunque su sabor fuera discutible, nadie podía negar su importancia, porque en cada mordisco áspero, lo que se saboreaba no era solo nabo, sino el eterno deseo humano de transformar lo vulgar en extraordinario, lo cotidiano en festivo, lo insípido en algo que mereciera llamarse postre. Imagina una mano con los nudillos ennegrecidos por el hollín, sosteniendo un semicírculo de masa cerrada con el pulgar, caliente, pesado, con una costura gruesa que parece una cicatriz. Eso era el pasty medieval, la empanada portátil que prometía carne y daba algo. Lo comprabas en ferias a la salida de la iglesia frente a la taberna, donde un hombre con delantal lucía la frente brillante de sudor y un horno que respiraba como un toro. El trato era sencillo. Tú dabas unas monedas, él te daba un secreto caliente envuelto en harina y lo mordías sin preguntar, porque preguntar era peligroso. Preguntar hacía que alguien te mirara a los ojos y te dijera conejo, paloma, anguila, lo que dejó de moverse anoche y ya no podrías fingir. En la Edad Media el verbo rellenar significaba derrotar al hambre con cualquier cosa que tuviera fibras y rezara para parecer carne si la mirabas de reojo. La masa era tosca, harina parda, agua del pozo con sabor a clavo oxidado, una pizca de sal si el vendedor no la había vendido toda la semana anterior. Se amasaba con dedos con cortes, se estiraba en tablones que habían visto pasar más pies que panes y se rellenaba con trocitos. Trocitos, la palabra salvadora. Lo troceado no se identifica, lo troceado se perdona. Allí dentro podías encontrar venas microscópicas, una astilla de hueso, media pluma, un susurro de piel. Se sazonaba con lo que hubiera, pimientas y un mercader generoso pasó por la villa, salvia que crecía donde orinaban las cabras, ajo para matar olores que no iban a morir. Luego la maniobra, doblar, sellar, marcar con la uña. El bordecito grueso, casi un asa, no era solo estética, era técnica de supervivencia. Esa trenza de masa servía de empuñadura para manos sucias de mina o de campo. Lo sostenías por ahí, comías el resto limpio, y el asa se tiraba a los espíritus del lugar, o más honestamente, a las ratas que oficiaban de espíritus propietarios.
El primer mordisco era religión y ruleta. La corteza crujía como tejado viejo y liberaba un vapor denso, con olor a grasa orgullosa y a algo que había sido guardado un día más de lo recomendable. El jugo te quemaba el labio, aprendías a inclinar la empanada para que el caldo goteara lejos de la túnica. El relleno llevaba su propia geografía, zonas tiernas como confesión, zonas secas como penitencia, islas de gelatina que te hacían dudar si estabas comiendo o estudiando anatomía. Y sin embargo la boca decía sí, porque en un mundo de caldos grises y panes que dolían, que algo tibio y salado se deshiciera entre los dientes era casi un milagro. Había clases de pasti como había clases de gente. El del soldado agresivo, con demasiada pimienta para disimular muertos con calendario. El del campesino, humilde, con col y cebolla que fingían ser carne bajo la luz adecuada. El de la feria rica, con venados si había cacería, con cerdos si alguien había negociado bien con el carnicero. Y luego estaba el pasti blasfemo, el que llevaba anguila, una serpiente de río troceada y domesticada a base de grasa, con espinas que se escondían como trampas en el bosque. Se decía que si el cocinero tenía buen pulso, quitaba la mayoría, si no, el comensal aprendía a negociar con el destino y a escupir discreto hacia un lado. Los mineros juraban por el pasti, juraban que les sostenía la vida. Lo marcaban con iniciales cortadas en la masa, porque nadie quería morder el destino ajeno. Bajar al pozo con uno era llevar un sol tibio en el bolsillo. A la hora convenida, manos negras, casco de cuero, una lámpara que parecía sufrir, mordiscos lentos, ojos entornados. Algunos decían que el humo de la lámpara daba sabor, y quizá era cierto. Nada sazona como el peligro. En los caminos, arrieros y vendedores de promesas caminaban con la empanada como brújula. Cada bocado un paso, cada paso un mercado, cada mercado otra empanada. Ciclo perfecto, grasa entrando, moneda saliendo, hambre golpeando de nuevo con puntualidad monástica. Claro que había advertencias. La corteza podía ocultar pecados mayores que los tuyos. La carne tierna podía estar tierna porque ya había empezado a cansarse de vivir incluso después de muerta. Las especias no redimen cadáveres viejos, solo los distraen. Pero la Edad Media no esperaba absoluciones culinarias, esperaba calor. Calor en la boca, calor en el estómago, calor que empujara el cuerpo a trabajar otro día. Si el precio eran noches conversando con la letrina, se pagaba. Ningún santo te juzgaba por un buen pasti, como mucho se inclinaba para pedir un bocado. Las tabernas actuaban de templos de esta liturgia. Entras, el suelo huele a madera húmeda y a cerveza cansada. Un perro duerme en un rincón, un juglar desafina en otro. Sobre el mostrador, alineados como cascos de guerreros caídos, esperan los pasties, cada uno con su pequeña joroba de relleno, intentando romper la corteza. El tabernero los golpea con los nudillos, suena hueco, está listo, te guiña, te pregunta sin palabras si quieres el de carne o el especial. Especial es un sustantivo que en la Edad Media se conjugaba con miedo. Dices que sí, muerdes, notas algo herbáceo, algo marino, algo que una vez aulló o graznó, lo sigues masticando. El juglar cambia de canción, afuera llueve, por un minuto entero, la vida está bien. Los niños lo aprendían pronto. No se mira dentro. El ojo reconoce lo que la boca tolera. Mejor confiar en el talento del fuego, que todo lo iguala, que todo lo somete. Los mejores pasties sabían a pan tostado por fuera y a sopa espesa por dentro. Los peores sabían a disculpa. Había quien los resucitaba al día siguiente poniéndolos sobre la ceniza caliente. Y volvían a respirar blanditos otra vez, listos para una segunda oportunidad, como pecadores que encuentran al fin la homilía que les sirve. Y sí, a veces dentro sorprendía un lujo, un trocito de tocino que crujía, un pedacito de hígado que te hacía sentir noble por un segundo, un grano de pimienta que explotaba y te convencía de que el mundo aún podía ser interesante. La empuñadura de masa, esa trenza gruesa, tenía su propia moral. Los hombres de mina la agarraban con manos envenenadas por metales y tierra. Comían hasta donde la corteza estaba limpia y arrojaban el asa al suelo,
ofrenda a quien quisiera tomarla, ratas, perros, espíritus, hambre futura. Algunos juraban que si te comías el asa, te llevabas a casa las sombras del pozo. Otros, más prácticos, se la daban a los niños que no conocían el miedo, porque los niños no conocen más religión que el hambre. A veces aparecía en la masa un sello, una marca hecha con cuchillo o con un sello de metal, una flor torpe, una cruz, una letra torcida. Era el DNI del contenido, o más bien un conjuro contra las quejas. Si no te mata, al menos sabrás quién lo horneó. Y sí, había pleitos. Mi pasti olía a río muerto. El tuyo tenía plumas. Este me habló antes de morderlo. Se resolvían con cerveza. Otra moneda, otra canción. La justicia de harina y lúpulo. Y sin embargo, si preguntas por la Edad Media a la gente que la vivió, si algún fantasma honesto te contara la verdad, quizá no hablaría de reyes ni de guerras, sino de ese momento humilde, manos frías, vientre vacío, un semicírculo caliente que se abre desde el borde y comparte su aliento gordo. Un par de mordiscos arreglan una hora, 4 mordiscos, una tarde, uno entero, un día entero de trabajo. Ese era el poder del pasti, convertir el mundo en algo soportable a fuerza de grasa, sal y silencio. Cuando de tanto masticar, llegabas al final, quedaba la decisión. Tiras el asa o la muerdes. Si estabas limpio, si venías de misa, si tus manos aún olían a jabón de ceniza, quizá te la comías. Crujía más dura, sabía más a horno que a relleno. Era pura geografía de harina. Si venías del campo o de la mina, la dejabas caer como quien devuelve una piedra al río. La tradición decía que las ratas, al celebrar tu generosidad, guardarían tu nombre en su diminuto corazón. No está demostrado, pero algo hay. Las ratas siempre saben quién les da de comer. El pasti sospechoso era eso, sospechoso. Y precisamente por eso, irresistible. El mundo entero era sospechoso entonces. El agua, el pan, el vecino, el cura, el médico con sanguijuelas. Al menos la empanada no pretendía santidad. Prometía calor y lo cumplía. Prometía llenar y lo cumplía. Prometía un secreto y lo guardaba mejor que tú. Lo levantabas, soplabas el vapor, cerrabas los ojos y le decías al cuerpo, vamos otro día. Y el cuerpo obedecía. Porque entre todas las trampas de la Edad Media, pocas fueron tan compasivas como un pedazo de masa bien horneada repleto de algo que por un rato supo exactamente a lo que necesitabas que supiera. Fuerza, engaño, consuelo y la pequeña alegría de no tener que nombrar lo que te sostiene. Imagina el final de un banquete medieval, la mesa cubierta de huesos roídos, manchas de grasa en el mantel, cálices volcados de vino barato y un aire denso, saturado del aliento colectivo de decenas de bocas que llevaban días sin ver un cepillo dental. Entre eructos y canciones torpes, alguien aparece con un platito pequeño, apenas unas cuantas bolitas brillantes, blancas como perlas toscas, son semillas de hinojo confitadas, la versión medieval de un tic-tac, aunque con más peligro de dejarte sin muela que de darte frescor. El hinojo por sí mismo ya tenía reputación, un sabor fuerte, anisado, que dividía a los paladares. Algunos lo consideraban elegante, otros lo soportaban como penitencia, pero cuando lo recubrían de azúcar, ese polvo milagroso que viajaba desde el otro lado del mundo, cargado en sacos custodiados por mercaderes armados y casi tan valioso como el oro, la semilla se convertía en joya comestible, una joya que crujía como piedra cuando la mordías demasiado confiado. Prepararlas era un acto de fe y paciencia. Había que hervir el azúcar en grandes calderos hasta que se volviera un líquido espeso y burbujeante. Luego se vertían las semillas y se removían sin descanso, esperando que cada una quedara envuelta en una capa dura y uniforme. No siempre funcionaba. A veces salían pegadas en grumos imposibles, otras quedaban tan duras que solo servían como proyectiles para niños aburridos. Pero cuando el proceso salía bien, el resultado era hipnótico. Pequeñas perlas que tintineaban al caer en un cuenco, brillando bajo la luz de las velas como si fueran medicina celestial.
No era un dulce para cualquiera. La mayoría del pueblo jamás las probaba. Su acceso dependía de si algún noble o mercader las ofrecía como gesto magnánimo. Para los campesinos existían imitaciones, semillas bañadas en miel rancia o simples hierbas secas masticadas con resignación. Pero las auténticas semillas confitadas eran espectáculo reservado a mesas donde también se discutían tratados de guerra o matrimonios arreglados. Los sirvientes las pasaban en platitos de plata, y cada comensal tomaba una con delicadeza, como si agarrara un secreto divino. El primer contacto con los dientes era traicionero. Mordías con cuidado, esperando dulzura, y en lugar de eso recibías resistencia pétrea. La capa de azúcar estaba endurecida hasta el extremo, un cascarón cristalizado que podía convertir tu muela en polvo si lo subestimabas. Los más prudentes no mordían, las chupaban lentamente, dejando que el dulzor se derritiera poco a poco hasta que la semilla de hinojo emergía, liberando ese golpe anisado, fresco y punzante. Era un sabor extraño, mitad postre, mitad jarabe medicinal, pero servía, neutralizaba, al menos por un rato, el hedor del vino agrio, la carne grasosa y la ausencia total de higiene dental. Algunos cronistas dicen que se ofrecían al final de los banquetes no solo como chucherías, sino como remedio digestivo. El hinojo era considerado medicina, calmaba el estómago, aliviaba gases, ayudaba a expulsar males invisibles. Lo cierto es que tras devorar jabalí, cordero, pan y litros de cerveza, cualquier cosa que empujara al cuerpo a no rebelarse era bienvenida. Una semilla confitada era, en teoría, un escudo contra el cólico nocturno. En la práctica, era un placebo con azúcar. Pero ¿a quién le importaba? En un mundo donde hasta los médicos recetaban sanguijuelas y plegarias, un caramelo duro parecía ciencia avanzada. Los niños de familias ricas los adoraban. Había quien los escondía en bolsitas de tela, colgadas al cuello, para chuparlos a escondidas durante los sermones. Otros los coleccionaban como tesoros, intercambiándolos como si fueran monedas dulces. Y claro, estaba el riesgo. Más de un niño terminó atragantado, más de un diente infantil quedó partido por morder demasiado fuerte. Pero el recuerdo del dulzor justificaba las lágrimas. El contraste con los campesinos era brutal. Para ellos el concepto de postre era casi inexistente. Su día terminaba con pan, col y, si había suerte, una sopa floja de nabos. Saber que en las mesas señoriales había semillas pequeñas, bañadas en azúcar extranjero, destinadas únicamente a refrescar el aliento de los ricos, era un recordatorio cruel de las distancias sociales. El campesino podía chupar una ramita de hinojo seco y fingir, pero nunca sería lo mismo. El ritual alrededor de estas semillas también tenía un aire de espectáculo. En algunas cortes se ofrecían en copas de cristal tallado, acompañadas de frutas secas y vino especiado. Los invitados se inclinaban, tomaban una o dos y las dejaban reposar en la boca mientras continuaban las conversaciones políticas. Era un gesto calculado. No llenaban el estómago, no interrumpían la plática, pero dejaban un halo de dulzura que suavizaba los ánimos. En cierto modo, eran diplomacia comestible. Y sin embargo, lo más fascinante es que estas semillas, tan pequeñas, tan aparentemente inocentes, podían simbolizar tanto. Para el campesino eran inaccesibles, para el noble eran un signo de estatus, para el niño eran un tesoro escondido, para el médico medieval eran medicina improvisada, y para el dentista moderno que observaría siglos después, eran instrumentos de tortura incrustados en la dieta de los ricos. En la penumbra de un salón medieval, una semilla de hinojo confitada era un detalle sutil, pero poderoso. Un recordatorio de que la Edad Media no era solo barro y hambre. También había lujos absurdos, caramelos peligrosos y bocados dulces que podían cambiarte la noche. Quizá no llenaban el estómago, pero refrescaban la boca y por un momento daban la ilusión de limpieza, refinamiento y control. Aunque esa ilusión se desmoronara al día siguiente, cuando despertabas con los mismos dientes ennegrecidos y el mismo aliento de cerveza rancia. En resumen,
Eran el equivalente medieval de chupar un caramelo duro en un funeral, extraño, incómodo, pero de algún modo necesario, dulce suficiente para callar las quejas, duro suficiente para recordarte que la vida, como esas semillas, podía romperte los dientes en cualquier instante. Imagina un ladrillo, compacto, duro, pesado. Ahora cúbrelo de una capa pegajosa que se adhiere a los dedos, a los labios, a la barba. Eso era el pastel de miel medieval, mitad postre, mitad arma contundente, la versión azucarada de un yunque disfrazado de festín. No tenía la esponjosidad de un bizcocho moderno, ni la delicadeza de un croissant francés. Era un bloque denso, resistente, diseñado para sobrevivir a semanas cerca del fuego y a caídas desde la mesa. Si se te escapaba de las manos, podías usarlo como tope de puerta. Y aún así la gente lo adoraba, porque en un mundo sin azúcar refinada, la miel era la reina absoluta del placer. El proceso de preparación era simple pero agotador. Harina basta, agua turbia, un puñado de huevos si había gallinas generosas, y sobre todo miel, generosa hasta lo escandaloso. La miel era el pegamento, el endulzante, el alma del pastel. La recogían con las manos aún temblorosas de picaduras, tras colarse en colmenas salvajes o arriesgar la vida de un criado trepando a árboles con humo improvisado. Cada cucharada de miel era una herida, un sacrificio, un pequeño milagro. Cuando esa miel caía sobre la mezcla, espesándola hasta volverla casi cemento comestible, se sentía como un triunfo contra la amargura diaria. El resultado en el horno de piedra era una masa firme, correosa, que podías cortar en lonchas gruesas con un cuchillo torpe. El aroma era embriagador, dulce, cálido, casi exótico en medio del hedor de col hervida y pescado seco. Comerlo, sin embargo, era otra historia. El primer mordisco se pegaba a los dientes con una fuerza sobrenatural, como si la miel quisiera quedarse contigo para siempre. Tenías que masticar despacio, mover la lengua como una pala, empujar con cerveza o vino para liberar la mandíbula. Y mientras luchabas, el dulzor se expandía, llenándote la boca de una sensación rara en la Edad Media: indulgencia. Porque el pastel de miel no era solo comida, era estatus. Tener suficiente miel para endulzar una masa entera era prueba de riqueza. Los campesinos apenas la probaban en ocasiones especiales, bodas, ferias, nacimientos. En cambio, los nobles la presumían como quien enseña un diamante. Traer un pastel de miel a la mesa era como decir: mira cuánto poder tengo, puedo permitirme endulzar mi pan. Y los invitados asentían, pegajosos y fascinados, mientras lamían los dedos con vergüenza. El pastel también servía para otras funciones. Se regalaba como soborno. Aquí tienes un pedazo, ahora guarda silencio sobre lo que viste en la cocina. Se ofrecía como dote simbólica en bodas humildes, la promesa de dulzura en un matrimonio que probablemente estaría lleno de trabajo y frío. Incluso se lanzaba en peleas de taberna, porque nada humillaba más que recibir un bloque pegajoso en la cara, quedarte con barba de azúcar y olor a colmena. Pero lo más curioso era su durabilidad. El pastel de miel resistía como pocos alimentos. Se endurecía con los días hasta convertirse en roca dulce, pero seguía siendo comestible si tenías dientes o la paciencia de mojarlo en vino caliente. Se podía guardar semanas enteras, envuelto en telas ásperas, escondido en baúles, transportado en viajes largos. Para los soldados era una ración de lujo, dulce, energético, casi inmortal. Para los peregrinos era un compañero, pegajoso, incómodo, pero siempre dispuesto a dar calor al estómago vacío. El acto de comerlo era, en sí mismo, un espectáculo social. Los niños se desesperaban, riendo mientras intentaban despegarse las manos. Los adultos masticaban en silencio, con esa mezcla de placer y esfuerzo que hace sudar la frente. Los ancianos, si todavía conservaban muelas, lo veneraban como un recuerdo de juventud, y los monjes lo usaban como símbolo religioso. La miel era pureza, era regalo divino, y un pastel cargado de miel podía ser ofrenda tanto a Dios como al estómago. Claro, no todo era idílico. El exceso de miel traía consecuencias.
indigestiones feroces, noches de insomnio, estómagos revueltos que te hacían arrepentirte a mitad de la madrugada. Pero en una época donde la vida era corta y el trabajo interminable, ¿quién iba a preocuparse por la glucosa? Lo importante era el momento, ese instante pegajoso en el que la lengua se bañaba en dulzura y la mente olvidaba el frío de la choza, la peste en el pueblo, los impuestos del señor feudal. El pastel de miel era, en esencia, la fantasía de un futuro mejor. Cada mordisco pegajoso era un recordatorio de que, aunque el mundo fuera duro como piedra, aún había algo que podía saber a cielo. Era la comida chatarra de los dioses medievales, una promesa de placer envuelta en harina y sudor. Y aunque hoy nos parezca torpe, denso, casi inhumano, en aquellos tiempos era un milagro cotidiano, la prueba de que hasta la Edad Media con toda su miseria sabía inventar dulzura entre tanta penumbra. Imagina los restos de un pescado grande, de esos que llegan enteros al mercado medieval con los ojos ya opacos y el olor golpeando desde 3 callejones antes. El carnicero de mar quita la carne para guisar, corta la cabeza para el gato del vecino, y lo que queda esa piel resbaladiza, brillante, cubierta de escamas que parecen monedas baratas, se convierte en basura o en tentación, porque la Edad Media no desperdiciaba nada, y de esa piel que hoy tiraría sin pensarlo, ellos hacían uno de los snacks más ruidosos y sospechosamente adictivos, chicharrones de piel de pescado. El proceso era tan brutal como simple. Se arrancaba la piel a tirones, todavía húmeda, con olor a río o mar, y se dejaba secar al sol lo justo para que dejara de chorrear. Luego se echaba en un caldero de grasa burbujeante, normalmente de cerdo, aunque nadie preguntaba demasiado. El chisporroteo era inmediato. La piel se arqueaba, se encogía, se retorcía como si aún intentara escapar del destino. Y al cabo de unos segundos, se endurecía, crujiente, lista para convertirse en el snack de taberna que todos devoraban entre tragos de cerveza agria. El sonido era parte del encanto. Morder un chicharrón de pescado era como pisar hojas secas en otoño, pero con un eco grasiento. Era imposible comerlo en silencio. Cada bocado anunciaba tu gula a toda la sala, y ese crujido se mezclaba con el olor penetrante, una mezcla de mar concentrado, humo y cerdo quemado, que se quedaba impregnado en la ropa, en el pelo, en la barba. Entrabas en una taberna, y aunque no vieras la sartén, sabías que alguien estaba friendo piel de pescado. El aire lo gritaba. El sabor era otro asunto, concentrado, intenso, como si el océano entero se hubiera reducido a un bocado, salado, aceitoso, con un trasfondo amargo, que no siempre se sabía si era del pescado o del aceite que llevaba meses siendo recalentado. Había quien lo amaba y quien lo odiaba con la misma pasión, pero nadie se quedaba indiferente. Lo acompañabas de cerveza, porque el amargor ayudaba a empujar la grasa. Y antes de darte cuenta, ya ibas por el tercer puñado, con los dedos brillando y el estómago clamando venganza futura. Estos chicharrones eran el alimento perfecto para los bebedores nocturnos. No llenaban demasiado, pero daban energía rápida y la sensación de estar comiendo algo divertido, peligroso incluso. Los soldados los llevaban en bolsas de cuero, los marineros en barriles improvisados, los campesinos los vendían en las ferias como golosina salada. Y aunque podían durar días sin pudrirse, el precio era el olor. Abrías un saco de chicharrones y toda la habitación olía a puerto abandonado. Había detalles grotescos que hoy resultarían insoportables. Algunas piezas todavía tenían escamas incrustadas, que crujían entre los dientes como diminutas piedras. Otras se retorcían tanto en la sartén que terminaban con formas extrañas, espirales, nudos, figuras que parecían garras. Los niños se divertían mostrando las más raras antes de devorarlas. Y claro, más de uno se atragantaba con un trozo demasiado duro, provocando carcajadas de la taberna entera. Comer chicharrones de piel de pescado no era solo comer, era espectáculo. El riesgo sanitario era obvio. La piel retenía bacterias, el aceite estaba saturado, y más de un brote de diarrea colectiva
Empezó con un plato compartido de chicharrones en una feria, pero a nadie le importaba demasiado. La promesa del crujido era más fuerte que el miedo al retortijón. En un mundo donde la mayoría de los días terminabas con pan viejo y sopa aguada, un bocado ruidoso, salado, capaz de arrancarte lágrimas de los ojos, era un regalo. Los cronistas rara vez hablaban de estos bocados. Consideraban indigno mencionar que un noble podía mancharse las manos con piel frita, pero los testimonios indirectos existen. Menciones en cuentas de cocina, quejas de mercaderes por el olor, sermones de curas que acusaban a la gula de llevar almas al infierno, mientras ellos mismos chupaban los dedos tras devorar unos cuantos, porque al final todos caían: soldados, campesinos, monjes, damas aburridas en sus cámaras privadas. El chicharrón de pescado era democrático en su escándalo. Imagina una taberna al caer la noche, la sala iluminada por antorchas, el suelo pegajoso de cerveza derramada, un juglar desafinando en la esquina. Sobre la mesa central, un plato de chicharrones humeantes. Los hombres los toman con las manos negras de trabajo, los mastican con entusiasmo, y cada crujido parece un aplauso. El olor invade todo. Los perros aúllan afuera, los gatos se cuelan por la ventana, el vino barato se mezcla con la sal, y por un instante, la vida parece un poco menos miserable. Ese era el verdadero poder de los chicharrones, no el sabor, no la textura, sino la ilusión de abundancia, de fiesta, de que el mundo podía sonar y oler a algo distinto al sudor y la peste. Sí, eran asquerosos, sí eran peligrosos, pero en cada mordisco había un pedazo de alegría grasienta. Un recordatorio de que la Edad Media también sabía divertirse, aunque fuera con algo que hoy tiraríamos al cubo de basura sin mirar atrás. Para ellos esa piel crujiente era un lujo extraño, un trozo de mar atrapado en grasa de cerdo, y lo devoraban sin remordimientos, porque en un mundo tan breve y cruel, ¿quién podía darse el lujo de rechazar un bocado que sonaba como celebración? Imagina un trozo de pan medieval, no el pan blanco y esponjoso de una panadería moderna. No piensa en un bloque marrón duro como piedra, con bordes que podrían abrirte la mano si lo usas de proyectil. Ese era el pan cotidiano, elaborado con harinas oscuras, a veces mezclado con cáscaras de nuez molida o incluso polvo de habas, horneado en hornos de piedra que más parecían criptas ardientes. Recién hecho podía ser tolerable, pero al cabo de 2 días se transformaba en un ladrillo incomible. Y allí empezaba la magia medieval. ¿Qué hacer con un pan tan duro que ni el perro quería? La respuesta fue mojarlo. ¿En qué? En lo único abundante, barato y seguro de beber: cerveza. Así nació uno de los snacks más humildes y tristes de la Edad Media: pan empapado en cerveza. El ritual era casi siempre el mismo. Un campesino volvía del campo, exhausto, con las manos entumecidas, y encontraba en la mesa ese trozo de pan momificado. En lugar de romperse los dientes, lo partía como podía, a veces a martillazos contra la mesa, y lo lanzaba dentro de un cuenco de cerveza tibia. La cerveza no era la dorada y espumosa que imaginas hoy. Era turbia, baja en alcohol, más cercana a un caldo fermentado que a una bebida. Pero tenía 2 virtudes: estaba más limpia que el agua del pozo y era abundante. El pan al contacto con ese líquido amargo se ablandaba. No se volvía delicioso, pero al menos dejaba de ser un arma contundente. El resultado en la boca era peculiar: una esponja alcohólica, blanda por fuera pero con un corazón aún duro. Cada mordisco sabía a granos fermentados y a madera vieja, con un toque de levadura rebelde. No era dulce ni salado, solo extraño, y sin embargo reconfortaba. Después de todo, la combinación llenaba el estómago, calentaba el cuerpo y daba la ilusión de estar comiendo algo diferente a lo de todos los días. Era la comida chatarra del campesino, rápida, barata, empapada de un amargor que, con suerte, te hacía olvidar por un rato que vivías rodeado de estiércol. No era un plato reservado a pobres. En las tabernas se ofrecía como tentempié para acompañar jarras de cerveza más fuerte. Los parroquianos pedían un cuenco, hundían el pan hasta que goteaba
y lo devoraban entre risas y eructos. A veces añadían un poco de queso rallado o un huevo frito para mejorar el invento. En fiestas locales, el pan empapado se aromatizaba con especias baratas, un poco de eneldo, una pizca de ajo seco, lo suficiente para convertir lo miserable en algo que parecía festivo. Y aún así, el plato tenía sus peligros. El pan podía estar mohoso, la cerveza demasiado fermentada. Lo que debía ser un bocado tibio podía convertirse en un veneno lento, provocando cólicos, diarrea o fiebres. Pero en la Edad Media todo era un riesgo. Beber agua podía matarte, comer carne vieja podía tumbarte. Al menos el pan con cerveza ofrecía una muerte con sabor, un tránsito más amable que la simple inanición. Los niños lo adoraban, no porque supiera bien, sino porque la cerveza, incluso débil, tenía efecto. Los más pequeños terminaban mareados, riendo y cayendo al suelo después de un cuenco. Los adultos lo sabían, pero lo aceptaban. Mejor un niño borracho de pan con cerveza que un niño llorando de hambre. En cierto modo, era un calmante familiar, un pacificador improvisado. Había versiones más refinadas. En casas nobles, el pan empapado podía servirse en vino especiado en lugar de cerveza, con miel encima, transformando la papilla en un postre elegante. Pero no dejaba de ser lo mismo, pan viejo disfrazado. La diferencia era el recipiente, un cuenco de barro para el campesino, una copa de plata para el noble. La ilusión de estatus se sostenía en un mismo bocado blando y alcohólico. En las ferias el espectáculo era ver a los vendedores gritar sus recetas como si fueran exquisiteces. Pan tierno en cerveza de abadía prometían, aunque el pan llevaba 3 semanas viajando en un carro y la cerveza olía a establo. La gente compraba igual, porque la esperanza era más fuerte que la verdad. Masticaban, hacían muecas y al final levantaban la jarra para obligar al cuerpo a tragar. Lo fascinante es que, pese a lo miserable de la receta, el pan empapado sobrevivió siglos. Era simple, eficaz y en cierta forma reconfortante. Había algo en ese acto de ablandar lo duro, de transformar lo incomible en comestible, que hablaba de la resiliencia humana. El pan con cerveza no era solo un plato, era un símbolo. El símbolo de que incluso en la pobreza extrema, la gente encontraba maneras de seguir adelante, de engañar al hambre, de arrancar un instante de alivio de lo que otros habrían tirado. Imagina la escena final, una choza iluminada por un fuego pequeño. El padre rompe el pan duro con esfuerzo, lo deja caer en un cuenco de cerveza tibia y reparte a sus hijos cucharadas blandas. Los niños comen, ríen, se duermen. La madre suspira. El padre bebe los restos del cuenco. Afuera, el viento gélido golpea la puerta. Adentro, durante unos minutos, hay calor. Ese calor, esa ilusión, era el verdadero sabor del pan empapado en cerveza. No se trataba de gourmet ni de placer, sino de sobrevivir con dignidad, aunque fuera a base de una papilla alcohólica que hoy nadie querría probar ni en broma. Imagina una mesa larga al final de un salón frío, velas que se empeñan en morirse de pura corriente, copas con vino que ya no canta sino que gruñe, y un pan moreno que ayer era duro, y hoy es reliquia mineral. Entra el sirviente con un cazo de vino caliente que humea como pecado confeso. Todos miran ese vapor rojo y dulce como si fuera un milagro en peregrinación. De ese caldo va a salir la sopa de pan en vino, el truco medieval para transformar un ladrillo en consuelo. La mentira más bonita que se le dijo al hambre. Nadie aplaude, pero las manos ya buscan el cuenco. El ritual tiene algo de hechizo torpe. Cortas el pan en rebanadas gruesas, sin compasión, con un cuchillo que ya cortó más cosas que no eran pan. Las migas vuelan como polvo de cantera. El vino tibio y especiado espera en su olla. Canela si hubo comercio, clavos de olor si se alinearon los planetas, pimienta si alguien quiso sentirse médico, miel si el Señor está de humor, azúcar si estamos frente a una fiesta de verdad. El cazo se levanta y el hilo rojo cae en cascada sobre el pan muerto. Lo empapa con un sonido pequeño, íntimo como un suspiro cansado. Lo que era piedra se rinde, lo que era ruina se vuelve blando,
temblor de pan redivivo. El cuenco, de barro por fuera, de liturgia por dentro. El primer bocado engaña con ternura. Llevas la cuchara y crees que será dulce y dócil, y lo es a su modo. Hay calor, hay especia, hay ese trago furtivo de vino que la lengua celebra aunque el cerebro intente cuadrar cuentas con el cura. Pero debajo hay historia. El pan cuenta sus días al sol, el polvo del camino, la humedad del granero. La sopa es memoria, el vino le presta un disfraz elegante a un mendigo, y tú te lo tragas encantado, porque la Edad Media no necesita verdades en la mesa, necesita milagros comestibles, aunque duren 10 cucharadas. Hay versiones y hay jerarquías. En la casa del noble, el vino es rojo como capa de obispo, gordo de tan maduro. La miel brilla, las especias se notan, la cuchara pesa, se corona con un hilo de almendra molida, y por un instante el cuenco parece un cáliz profano. En la mesa del campesino, el vino es más bien agreste, casi vinagre perdonado a última hora. El pan trae rumores de mojo, y la miel, si apareciese, sería un gesto de cumpleaños. Pero ambos saborean la misma alquimia, pan que resucita, vientre que se calma, sueño que llega más despacio y mejor. La textura es caprichosa. Algunas rebanadas se deshacen y se vuelven terciopelo borracho. Otras resisten y dejan al dentista imaginario de la aldea con trabajo futuro. Hay islas que crujen todavía, pequeños pedazos tercos que recuerdan que ayer eran roca. La cuchara navega entre archipiélagos de pan blando y remolinos de vino oscuro. En el fondo del cuenco se forma un fango delicioso, mitad migaja, mitad jarabe templado. El último tercio es el más peligroso. Ahí se acumula la tentación, lo más dulce, lo más fuerte, lo que hace que pidas otro caso aunque sepas que la noche será larga en el vientre. Los monjes tienen su versión, claro. La llaman prudente y medicinal. Calientan el vino con hierbas del claustro, dejan caer pan del día anterior, murmuran una salmodia mientras giran la cuchara de madera. Dicen que calma la bilis, que templar el vino lo vuelve menos traidor, que el pan recoge los espíritus del exceso. Mienten poco. En realidad buscan la misma cosa que el soldado, el carretero, la viuda, un trago que consuele, una cuchara que pacifique, una mano que deje de temblar. Y si la sopa se convierte en rezo, mejor, Dios también sabrá de cocina. Hay tardes de feria en que el vendedor grita, sopa de pan al vino, alegra el alma y arregla el diente. La gente se acerca por el olor. El caldero escupe vapor rojo y especias. El cucharón golpea el borde como campana baja. El vendedor mete rebanadas de pan que ya no valían ni para migas, las ahoga con vino, remueve y sirve con gesto de mago. Los niños sorben y tosen, se ríen con los labios teñidos, los viejos cierran los ojos y agradecen al mismo tiempo al santo y al viñedo. Por unas monedas compartes un cuenco, 2 cucharas, una conversación que también se calienta. La sopa se vuelve social, democrática y peligrosa. El mismo caso sirve a todos, el mismo cuenco rueda de mano en mano. Si la enfermedad viaja, viaja con buen sabor. No faltan advertencias. El vino puede estar torcido y el pan demasiado viajado. Hay noches en que la sopa cae como piedra y el sueño, en vez de llegar, se fuga por las costuras del techo. Hay mañanas en que la lengua despierta afelpada y la cabeza encajada en una campana. Pero también hay noches perfectas. Fuego pequeño, cuenco tibio, una lluvia fina afuera y la sopa de pan en vino haciendo ese trabajo sencillo de volver amable la existencia por media hora. Media hora de tregua vale una misa entera. Se cuentan historias alrededor de este cuenco. Amores que empezaron con 2 cucharas tocándose. Tratos sellados con pan que se hundía como promesas cumplidas. Reconciliaciones porque el vino caliente ablanda cosas más duras que el pan. Incluso despedidas. El enfermo que ya no puede masticar y al que la sopa entra como canción suave. El cuenco vuelve redondo el mundo, y a veces esa redondez basta. Hay quien refina el gesto final. Al terminar, inclina el cuenco y bebe, dejando que la última lengua de vino, espesa, dulce, impúdica, limpie las paredes y la memoria. La lengua queda manchada, las manos pegajosas, la barbilla brillante,
El mantel protesta, pero nadie lo escucha. Se apagan velas, se hacen promesas, se dan las gracias a la cocinera con una moneda o con un guiño de respeto, porque ha logrado lo imposible: domesticar un pan muerto y enseñarle a cantar en rojo. En los caminos, la sopa de pan en vino es receta de invierno. Posadas con techo que gotea y hosteleros con moral elástica la sirven a viajeros con dedos azules. Entra el forastero como un clavo frío y sale persona. El cuenco hace esa magia de la que hablan los viejos. Entra hambre, sale historia. En cubierta de barco, cuando la mar se pone bíblica y el mundo sube y baja como pecho asustado, un cucharón de vino con pan fija el horizonte dentro del estómago. No cura el mareo, pero le da relato. Hay días malos, el vino está vinagrado, las especias son serrín con pretensiones, la miel la trajeron las hormigas. Aún así alguien sorbe, alguien sonríe, alguien dice que ha mejorado respecto a ayer. La vara está baja y precisamente por eso el milagro es más fácil. En la Edad Media, la felicidad se medía en cucharadas tibias. Termina la noche y la sopa deja su rastro. Cuencos con anillos de vino como astronomía doméstica. Cucharas pegadas a la mesa por una lágrima de miel. Migas escarlata incrustadas en las uñas. Afuera el frío muerde. Adentro el pecho guarda un incendio pequeño y decente. No es banquete, no es gloria. Es supervivencia dulcificada. Devoción con cuchara. Y si alguien pregunta mañana ¿qué cenaste?, no dirás pan viejo con vino, que es la verdad desnuda y triste. Dirás una sopa caliente con especias, y la memoria añadirá generosa, un brillo más, porque para eso existe esta sopa, para vestir lo pobre con capa de fiesta, para recordarte que incluso lo duro puede ablandarse si se baña en paciencia y en rojo, para enseñarte que la vida, tantas veces pan de ayer, puede rendirse a la ternura si le acercas un cazo de calor. Y tú que anoche temblabas, hoy sales al mundo con el cuenco vacío pero el pecho lleno, sabiendo que volverás a mojar otro pan, otro miedo, otra jornada, hasta que el vino se acabe o el invierno se vaya.